Buenas tardes, soy Uriel David Mateo Sánchez y voy a presentar un video sobre el vino. Ahora vamos a hablar sobre lo que es el vino. Bueno, ¿qué es el vino? Antes de hablar del vino, hay que saber lo que es el vino. El concepto del vino es que es una bebida alcohólica que se obtiene tras la fermentación del mosto de una uva fresca. ¿Y qué es el mosto? El mosto son partes de la uva como la pulpa, la piel, la semilla. La fermentación se obtiene cuando se transforma el azúcar en alcohol. Bien, hablemos de su origen. El vino es una de las bebidas conocida mundialmente, aunque no se sabe con certeza la fecha de su creación, pero hay evidencias arqueológicas desde hace más de 4000 años de la existencia del vino. Estas se encontraron en Sumeria, en una de las excavaciones arqueológicas. En estos se encontrarán algunas ánforas. Las ánforas son recipientes alargados y donde se colocaba el vino y lo tapaban con una tapa de cera de abeja. De esta forma transportaban, al igual que comercializaban, el vino en aquellas épocas. Esta es una de las primeras evidencias que se encontraron sobre la existencia del vino. El vino en épocas como la época de los romanos o de los griegos era muy importante para ellos, ya que esto conformaba una gran parte de su cultura, más refiriendo a los romanos. Que para los romanos era Baco y para los griegos era Dionisios. En Roma, en cuanto al dios Baco, había un evento muy importante en antigua Roma, que eran los famosos bacanales. ¿Qué son los bacanales? Pues estos eran unas fiestas dedicadas al dios del vino Baco, donde había excesos de todo tipo, bebida, alcohol y bueno, un montón de cosas. A continuación les muestro una explicación de lo que vendría siendo los bacanales. Una bacanal es una fiesta desordenada y tumultuosa cuyos protagonistas principales son la bebida, el sexo y a veces las drogas, por lo que lo normal es que se practiquen orgías en ellas. Este tipo de fiestas proviene de la antigüedad clásica, concretamente del dios latino del vino y los excesos Baco, conocido como Dionisio en la mitología romana. Los romanos celebraban las llamadas bacanales, tomadas del mundo griego desde el año 200 a.C. Eran unas fiestas secretas que tenían lugar en el monte Aventino entre el 16 y el 17 de marzo, convocadas por una sacerdotisa y a la que acudían mujeres conocidas como bacantes, que bebían en exceso y bailaban desenfrenadamente, entrando en éxtasis, mientras la sacerdotisa ofrecía sacrificios a Baco. Con el tiempo se permitió que participaran también hombres. Sin embargo, además de bailar y beber, en estas fiestas también se planeaban conspiraciones políticas y hasta crímenes, por lo que en el año 186 a.C. el Senado decretó la prohibición de las bacanales. No obstante, la tradición fue mucho más fuerte que las leyes y estas fiestas se siguieron haciendo sobre todo en el sur de Italia. Esta era una fiesta, más allá de todo lo demás, era una fiesta dedicada al vino. En el caso de los romanos, ellos dedicaban estas fiestas al dios Baco, o también conocido como Pater Liber, que vendría siendo Padre Libertad o Padre Libre. Pero, ¿por qué? ¿Qué sucede cuando tomamos alcohol? En dado caso, el vino. Pues nos quitan las inhibiciones, por decirlo de cierta forma, tenemos un poco más de libertad, tanto para hablar como para actuar. En esto los romanos lo identificaron como un símbolo de libertad. Dado a que los romanos dominaron toda Europa, y hablando de Europa, desde Galias, que es la actual Francia, Germania, Bélgica, llegando hasta Holanda. Llegaron a España, Portugal, incluso llegando al norte de Europa, lo que es Inglaterra hoy en día.
Fue de esta forma que los romanos llevaron el cultivo de la vid a todos los países europeos. Por esto mismo son los primeros países productores de vino, pues son Portugal, como Francia, igual Italia, Alemania, que llevan actualmente y desde hace 2000 años los mejores vinos. Ahora hablemos de los aromas que se encuentran en los vinos. Hay tres tipos de aromas en los vinos: los primarios, los secundarios y los terciarios. Hablando del aroma primario, se habla de aromas varietales. Cuando nos referimos a aromas varietales, nos referimos a los que dependen del tipo de la uva, o sea, de la variedad de uvas, que por eso es el nombre de varietales, pues cada uva tiene diferentes características. Los aromas primarios son los aromas que provienen de la cepa, son los aromas que aportan la uva al vino, que suelen ser de olores de frutas o de flores. Bien, ya aclarando los aromas primarios, ahora hablemos de los aromas secundarios. Los aromas secundarios. Sus aromas son originados de la fermentación. Como mencionamos antes, ocurre tras la transformación de los azúcares del mosto de una uva fresca en alcohol. En los aromas secundarios vamos a tener dos tipos de aromas principales. Uno de ellos son los aromas alcohólicos, pero aparte podemos sentirle otros olores, como otros conocidos como los malolácticos, quiere decir que vienen derivados de la fermentación maloláctica o la producción de ácido málico dentro de la fermentación. Estos aromas, como se escucha, puede ser como un aroma a mantequilla, un aroma a crema, aroma a queso o algún yogur. Estos vendrían a ser los aromas secundarios. Ya hablamos de los aromas primarios y secundarios. Ahora hablamos de los aromas terciarios. Ahora, ¿de dónde salen estos aromas? Ya se estableció que los aromas primarios son de las uvas y que esos dan los olores, y que de los secundarios son por la fermentación. Ahora, los terciarios, como vemos, ya hubo un proceso, ya se fermentó, ya está el vino. Ahora hay vinos que salen apenas son procesados, pero hay otros que se guardan en barricas, y ahí es donde podemos sacar los olores terciarios. El poner el vino en barricas, aparte de que enriquece el color del vino, también da aromas, y esas aromas son los aromas que vienen por la maduración del vino dentro de esa barrica y que se van a transmitir al vino. Esos son los aromas terciarios. Cuando tenemos aromas terciarios, tendremos aromas como madera, chocolate, café, etc. Estos fueron los tres tipos de aromas en el vino. Ahora vamos a ver los tipos, ya vimos los tipos de aromas, ahorita vamos a ver las familias aromáticas. Ahora vamos con las familias aromáticas. Por ejemplo, los afrutados vienen con toques ligeros de los frutos como el limón, la naranja, la ciruela, la fresa, las pasas, etc. Igual vienen las familias de los vegetales, que vienen con un evidente predominio de notas en el helecho, el laurel, la hoja de parra, etc. Igual los florales, como los ligeros aromas a la propia vid, a la flor de la vid, o otras flores como las acacias, las rosas blancas, las jazmines, etc. También están los balsámicos, entre los que destacan está el pino, el regaliz y la menta. También están los empiriomáticos con toques de piedra quemada, pólvora, cuero o café. También están los etéreos, recuerdan a la acetona, los lácteos y mantequillas. También están en las familias están los químicos, que tienen ligeros toques que recuerdan a los ácidos como el acético, el sulfuroso, la medicina, el cloro. También están en los aromas aromáticos, están los aromas animales, están relacionados con la caza,
por lo que podemos encontrar entre ellos el almizcle, la carne o el pelo de animal. También están las maderas que proceden de los taninos del roble de las barricas, pudiendo encontrar aromas a madera verde, a cedro o corteza. Estos van siendo las familias aromáticas. Veamos los tipos de vino. Bueno, visto ya que es un vino, su historia, sus diferentes tipos de aromas, ahora veremos los tipos de vinos. Y sí, hay más de uno, los cuales son el espumoso, el vino tinto, el vino blanco y el rosado. Bueno, empecemos. El vino blanco, como podemos imaginar, el vino blanco es elaborado con uvas blancas, pero igual puede ser elaborado de uvas tintas. Con las uvas tintas es un poco más complicado. Es bastante complicado porque se tiene que retirar el pellejo o el ollejo, y lo que encontramos, al igual que en la uva blanca, es una pulpa transparente con el cual podemos elaborar el vino blanco, dado que lo que da el color al vino tinto es la piel de la uva. Los vinos blancos tienen una clasificación en base a su dulzor o en base a su contenido de azúcar residual. Cuando hablamos de azúcar residual, nos referimos a los gramos de azúcar por litro que tiene un vino, y a su vez, cuando hablamos de un vino seco, es cuando contiene menos de 5 gramos de azúcar por litro. Y cuando nos referimos a un semiseco, es que tiene 15 a 30 gramos de azúcar por litro. Cuando hablamos de un semidulce, es cuando hablamos de 30 a 50 gramos de azúcar por litro. Y cuando hablamos de un vino dulce, es que tiene más de 50 gramos de azúcar por litro. Ese es el contenido de azúcar que podemos encontrar en un vino, en base a su clasificación por dulzor. Estos se aplican generalmente a los vinos blancos, a los rosados y a los espumosos, que tienen una clasificación diferente pero bastante similar. Ahora hablaremos del vino tinto. Aparte del vino blanco, aparte de su obvia diferencia de color, únicamente se puede hacer de uva tinta, porque, como se dijo antes, lo que da el color al vino tinto es la piel. Bien, pasemos al vino espumoso. Ahora, tanto el vino blanco como el tinto y el rosado son considerados vinos tranquilos, pues solo tienen una fermentación, por lo que su contenido de gas carbónico es mucho menor que un vino espumoso. Entonces, su diferencia, aparte de su alto contenido de gas carbónico, igual es su botella, para más protección para el vino, tal cual su botella es más gruesa y tiene una protección sobre el corcho. Los vinos espumosos, los más conocidos, son el champán. Es una bebida originaria del Valle de Champagne, en Francia. Por lo tanto, solamente los vinos que son elaborados en el Valle de Champagne, que sean elaborados bajo el método de Champenois, sí se pueden llamar champán. Hay otros vinos efervescentes o que son espumosos, como que son el cava. Así se le llama a los vinos españoles que son espumosos, y otros países que al igual producen, pero esos solo se le llaman vinos espumosos. Ahora, el vino rosado. Se hace con uva tinta, pero a diferencia, antes o en el proceso de maceración se separa el ollejo o la piel. Entonces, el contenido de taninos que se encuentra dentro de la piel, sobre la piel de la uva, no será suficiente para que quede con un color tan fuerte como lo es el vino tinto. Bueno, a continuación quiero presentarles un video como referencia como los tipos de vino. En este video agregan uno que otro extra y quería presentárselos.
Conozco personas que me dicen que el vino no les gusta y la pregunta obligada siempre es ¿qué vino probaste? Y la respuesta siempre es no sé, no me acuerdo, un tinto, creo. Classic. En este video les platicaré sobre los diferentes tipos de vinos que existen. Es como si habláramos de música, existen muchos tipos de géneros, unos te gustan más, otros te gustan menos, pero eso ya lo sabes porque es más fácil escuchar música que probar un vino. Por eso debemos ser como mujeres en zapatería, probar todo lo que hay y seguramente vas a encontrar lo que te guste. Ya sabemos que para producir un vino de calidad se necesita una cepa de calidad y en qué parte del mundo normalmente se dan. Si no lo sabes, es momento de que veas este video. Existen muchos tipos de vinos, pero principalmente se dividen en estos grupos. Vinos blancos, vinos tintos, vinos rosados, vinos espumosos, vinos de postre y vinos fortificados. Sin embargo, acuérdense que cada bodega, región o país tiene sus propias tradiciones, métodos o técnicas de vinificación, la receta secreta de la abuela. Los vinos tintos son vinos que provienen de uvas tintas. Espérate, brother, ¿neta quieres que vean tu video para que les digas que un vino tinto está hecho de uvas tintas? ¿Es neta, güey? Pues así es, yo qué. El mosto o el jugo que obtendremos después de exprimir estas uvas tintas por default ya trae parte de este color. Sin embargo, gracias al ollejo o a la piel de la uva que se deja macerando dentro de los tanques de fermentación, obtendremos este color que caracteriza a estos vinos tintos. Macerar significa mantener una sustancia sólida sumergida en un líquido con el fin de que se extraigan sus partes solubles. Igual que cuando echas una bolsita de té en agua caliente, o como chileno con ropa en playa artificial, existen cientos de uvas tintas. Cuando digo cientos, son cientos. Estos vinos pueden ser muy ligeros y amables al paladar, pero también pueden ser muy tánicos y astringentes. El vino blanco se hace de uvas verdes o uvas blancas como se le conoce. ¿Es neta, Rey? ¿Está bien escrito tu guión? Espérate, pero también se pueden hacer vinos blancos a partir de uvas tintas, papito. Okay. Esto sucede cuando tenemos una uva tinta como la Pinot, pero la pulpa no tiene ningún color. Luego entonces, cuando se exprime, el mosto o jugo de la uva saldrá de color blanco. Estos vinos blancos pueden ser también secos y ácidos como un Sauvignon Blanc típicamente, o también pueden ser dulces como un Chardonnay o un Muscat. Hay diferentes formas de hacer vinos rosados. Una de ellas puede ser exprimir una uva tinta y obtener el mosto ya con un tono rosado. En el caso de uvas tintas, a donde la pulpa no tiene este color rosado, se puede dejar macerando su piel para que pinte el mosto de este color. También puedes mezclar vino tinto con vino blanco o inclusive mezclar los mostos blanco y tinto y fermentar al mismo tiempo. O puedes echarle un pisco de titán de grosella a tu copa de vino blanco. No es cierto. Pueden ser blancos, rosados o tintos que tengan burbuja. Hay diferentes métodos para hacer esto, pero ese será otro capítulo. Normalmente con alto contenido de azúcar, se ocupan mucho como digestivos y también, como su nombre le dice, de postre. Existen diferentes tipos de vinos de postre, como son el ice wine o vino de hielo, de carnasperaría o vino de... Hace casi le estás calabaceando, brother. O triptiza, se escucha como podrido, ¿no? En la vida tomaría eso. En efecto, mi querido vino de pacotilla, los vinos botritizados son aquellos que dejaron que las uvas se pudrieran, gracias a la botritis cinerea. Es una podredumbre noble. Como el huitlacoche de las uvas. Ay, un aspecto de huitlacoche. Son los que comprenden un fermentado, en este caso el vino, y un destilado o bebida espirituosa. Por eso normalmente tienen más alto contenido alcohólico, muy conocido el Oporto o el mismísimo Jerez. En resumen, tenemos cientos de uvas. Puedo hacer un vino combinando 2, 3, 4 o 5 de ellas. Imagínate de entrada cuántos tipos de vinos ya tenemos. Y luego, este vino lo podemos meter en barrica o no. Si lo metemos en barrica, ¿qué tipo de roble es? ¿Francés, húngaro, americano, híbrida? Esta barrica tiene tostado, ligero, medio, heavy, ultra heavy. La barrica es nueva, de primer uso o segundo uso. Imagínate ya cuántos tipos de vinos tenemos con todas esas variaciones que ya hemos visto. Por eso, cuando pruebes un vino del tipo que sea, la tarea es ver y analizar qué es lo que te estás tomando. Si eres de los que dices que no le gusta el vino, te reto a que me invites y probemos uno de los chingomiles de combinaciones de vinos que hay y seguramente vamos a encontrar uno que te guste. Bebe y me cuentas.
Pero antes dale like, suscríbete y sígueme. Bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.